Muy bien, vamos entonces a abrir las escrituras en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 2. Y mientras usted lo busca, déjeme introducirme con una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes, de los presentes, vivieron esa experiencia de ser conocidos en una temporada de sus vidas como el hijo de? ¿Cuántos de ustedes fueron conocidos por algún círculo o como el hijo de? Allá va el hijo de Jorge, allá va el hijo de María, allá va el hijo de Javier, allá va el hijo de Mariela. Ese es el hijo de María Estel. Seguramente lo vivimos en contextos laborales, ¿verdad? Cuando nuestro papá nos llevaba al lugar de trabajo y nos decían, ¿quién es ese niño? Y la respuesta era, es el hijo de Eric. O quizás también por familiares que vemos como una temporada como esta, donde uno ve primos que nunca había visto en la vida, ¿verdad? Y se reúne, ese es primo suyo. Uno dice, pero ¿de dónde? Yo no sabía que tenía ese primo. Y los tíos se refieren, ese es el hijo de. ¿Vivieron esa experiencia algunos de ustedes? ¿Sí? Y quizás ustedes la replican con sus hijos diciendo, este es el hijo de. Bueno, mis hermanos, independientemente de lo que eso haya causado en nosotros, de que nos gustara o no, nos muestra una realidad. Y es que mucho de nuestra identidad está marcada por quiénes son nuestros padres, por hijos de quién somos. Mucho de nuestra identidad tiene que ver con ser los hijos de. Jesús, nuestro Salvador, fue vinculado en la Escritura como el hijo de. También Jesús vivió eso en su vida terrena. En muchas ocasiones el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el Hijo de. Por ejemplo, Jesús es señalado en el Nuevo Testamento como el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Es también llamado de manera indirecta como el Hijo de Adán en las genealogías, por ejemplo. Es también en esta misma genealogía conocido como el Hijo de Abraham. Él mismo hace referencia de sí como el hijo de David. Jesús es el hijo de José y María. Jesús es el hijo del carpintero. Así que Jesús también fue conocido en su vida como el hijo de. Y como veremos, mis hermanos, durante los próximos domingos, estos siguientes domingos en nuestra serie de predicaciones sobre la Navidad, cada uno de esos hijos de cada uno de esos vínculos que tenía Jesús con sus padres marcan la identidad y el propósito de la vida y obra de nuestro Salvador. Esta mañana veremos uno de esos hijos de. Jesús es el Hijo de Dios. Juan nos va a decir que eres el unigénito de Dios. Y aprenderemos esta mañana las implicaciones que esa verdad tiene para cada uno de nosotros. Así que si está listo, por favor, vamos a leer juntos la escritura, Juan capítulo 1, versos 14 al 18. Juan capítulo 1, versos 14 al 18. Leo en favor de ustedes. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, ahí está, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esta es la palabra del Señor. Tomen su lugar. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Jesús es el Hijo de Dios.
En más de 45 ocasiones en el Nuevo Testamento hay referencias a Jesús como el Hijo de Dios, por lo menos referencias directas, sin contar otras tantas en que de forma indirecta, como en esta que acabamos de leer, también Jesús es vinculado con su relación filial con el Padre, con Dios. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué implicaciones tienen para nosotros? ¿Qué afirmaciones podemos nosotros hacer a partir de este texto sobre lo que implica que Jesús sea conocido como el Hijo de Dios? Bueno, hay tres cosas que yo creo que son sumamente importantes para nosotros hoy al entender que Jesús es el Hijo de Dios. Tres implicaciones, tres declaraciones sobre esta realidad. La primera de ellas es que el Hijo de Dios es una persona. El Hijo de Dios es una persona. Juan inicia su evangelio desde antes de la eternidad pasada, hablando de en el principio ya existía el verbo. Usted lo ve ahí en el verso 1. Esa palabra que se traduce en la Nueva Biblia de las Américas como verbo es la palabra en el idioma original que conocemos como logos. Y la cito porque quizás la usamos con frecuencia. Es la palabra donde se desprende lógica. Por ejemplo, esa palabra logos significa literalmente verbo o palabra. Y es una palabra que tiene un profundo significado en la cultura en la que el Nuevo Testamento se escribe. Juan, siendo un escritor judío que le escribe a los judíos, no ignora la comprensión cultural que esta palabra tiene. Porque el medio en el que se desenvuelve Juan cuando escribe su evangelio es un medio ambiente que ha sido colonizado por las ideas griegas. Recuerden que estamos en el siglo I, el Imperio Romano, pero realmente en la mente y en el corazón reinan los principios todavía del Imperio griego. La gente habla el griego como idioma, no el latín. El pueblo comúnmente habla el griego. Y la cultura es muy influenciada todavía por el imperio griego, de tal manera que en medio de esa cultura en que domina esta cosmovisión griega, Juan nos dice que en el principio era el verbo. Para los griegos, el verbo es el principio supremo que lo rige todo. Es como una ley natural, como una idea o una fuerza impersonal por la cual todo lo que vemos llegó a la existencia. Usted recordará seguramente a algunos de los filósofos, Aristóteles, Platón, ¿verdad? Para todos ellos, en su gran mayoría, el universo era controlado y dominado por una ley natural, por una gran idea, por algo impersonal que trajo todo de alguna manera en la existencia y lo sostiene todo. Dependiendo de quién fuera, decía que era la razón o simplemente esto que llamaban el verbo. Pero Juan, en el inicio de su evangelio, nos dice que el logos, el verdadero logos, que el logos de Dios, no es una fuerza impersonal. Ustedes lo ven en el verso 14. Es esa preciosa declaración. El verbo se hizo carne. Juan nos está diciendo algo que es revolucionario en su momento, y es que el verbo, eso que es el sustentador de todo y que trajo todo de existencia, no es una fuerza, no es una cosa, no es una energía, no es una idea, no es la razón, es una persona, es un ser personal. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, se acercó a nosotros, tomó la naturaleza humana, participando de las luchas de la vida. Y finalmente va a una cruz a sufrir para triunfar sobre la agonía de la muerte, del pecado y ganar nuestra salvación. Ahora, ¿cómo fue que ese verbo vino y habitó entre nosotros? Bueno, Juan nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos dice en el verso 14 que ese verbo, que es la vida, si ustedes ven los versos anteriores, ese verbo es la vida, ese verbo es la luz,
ese verbo que es la vida, que es la luz, que estaba desde antes del comienzo de todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino como el Hijo de Dios en carne. Dios hecho carne. Y esto es muy importante para la audiencia a la que le escribe Juan y también para nosotros. Porque para la audiencia a la que le escribe Juan, es una audiencia que está empezando a escuchar de herejías, de falsas enseñanzas. Una de ellas, que se desarrollaría más tarde con el nombre de docetismo, decía que Jesús sí era Dios, pero no pudo haber sido un hombre, porque Dios no puede ser hombre. Entonces lo que decían era que él tenía una apariencia de hombre, era como un holograma, y que Jesús anduvo en la tierra, que parecía que era un hombre, pero en realidad nunca fue un hombre. Y eso se llegó a conocer como el docetismo y sí, un siglo más tarde fue condenado por la iglesia como una herejía. ¿Por qué? Porque el texto claramente nos dice a nosotros que el verbo se hizo carne, vino a vivir en esta carnita y en estos huesitos. Y eso también creo que es muy importante para nosotros, porque en el mundo en el que vivimos, gobernado por ideas de este mundo, la gente ha convertido a Jesús también en un concepto. Jesús es un símbolo del amor. Jesús es un símbolo de la unión. De hecho, notarán que la Navidad se ha convertido en una excusa para la unidad familiar, pero que la razón que está detrás de la celebración de la Navidad se ha olvidado. Es como en esas fiestas que justo ocurren por estos días, bautismos y primeras comuniones. Se hacen tremendas fiestas, ¿verdad? Y hay un almuerzo, hay una tortica y después de las 3 de la tarde, los niños se esconden y los papás comienzan la fiesta. 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Y cuál era el sentido de la fiesta? El niño. Pero el niño ya no importa. El niño no importa porque es nuestra fiesta. Así hemos llegado a convertir a Jesús. Jesús es el que le da el sentido a la Navidad, es la razón de la Navidad, pero para nosotros Jesús se ha convertido en un concepto, en una idea, en una abstracción del amor, de la unidad, en un símbolo representativo de la tolerancia, de la enseñanza moral. Y mis queridos amigos que nos visitan, Jesús no es eso. Jesús no es un símbolo. Jesús no es algo abstracto. Jesús, el verbo de Dios, se hizo carne. El verbo es una persona. El Hijo de Dios es una persona. Jesús de Nazaret. Y veremos la próxima semana en nuestra siguiente predicación las implicaciones tan profundas que tiene esa verdad. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios fuera una persona, un ser humano? Si quiere aprender sobre eso, próxima semana allí en nuestra sede hablaremos de eso. Pero le dije que teníamos 3 declaraciones para hacer. La primera, el Hijo de Dios es una persona. Muy importante, es una persona. El verbo se hizo carne. En segundo lugar, nuestro texto también nos deja conocer que el Hijo de Dios es Dios. El Hijo de Dios es Dios. En los versos anteriores, del 1 al 13, tanto Juan, el que escribe el Evangelio, como Juan el Bautista, que se presenta en algunos versos aquí como alguien que da testimonio de la luz, presentan su testimonio sobre el Verbo. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos en los versos 1 al 13 son declaraciones acerca del Verbo. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, dice en versículo 1, y el Verbo era Dios. El verso 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces hay unas descripciones de este verbo y hasta aquí pareciera que estamos hablando de ese verbo en el concepto griego. Quizás como una idea, quizás como una fuerza, quizás como algo abstracto. Pero ya cuando llegamos al verso 14, como vimos hace un momento, no podemos seguir pensando de que el verbo es eso, porque ya Juan nos dijo, el verbo se hizo carne
Y en el verso 17 nos identifica el nombre de ese verbo. Mire conmigo el verso 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así que mis hermanos, ahora sabemos que el verbo que se encarnó es Jesús. Jesús es el verbo encarnado. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que anteriormente se ha dicho sobre el verbo, se ha dicho sobre Jesús. Entonces podemos decir con toda confianza que el testimonio sobre el verbo es el testimonio sobre Jesús de Nazaret. De tal manera que cuando leemos el verso 1 y nos dice, en el principio ya existía el verbo, podemos decir que Jesús es preexistente, siempre ha existido, porque Jesús es el verbo. Podemos decir también a partir del verso 1, cuando dice, y el verbo estaba con Dios, podemos decir que Jesús es con Dios eternamente. Podemos decir que Jesús es Dios, porque el verso 1 dice, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, así que podemos decir, Jesús es Dios. El verso 3 nos dice que el verbo trajo todo a existencia, de tal manera que podemos decir, lo que más adelante Colosenses va a decir, que Jesús es por medio de quien todas las cosas fueron creadas. Podemos decir ahora, a partir del verso 4, que Jesús es la vida y en quien subsiste la vida, porque dice el verso 4 que en Él estaba la vida y la luz de los hombres. Jesús es la luz, es la vida y en quien se sustenta la vida. En el verso 5 se nos presenta el verbo como la luz, entonces podemos decir que Jesús es la luz. Es Jesús quien nos concede el derecho de llegar a ser hijos de Dios en el verso 12. Y es Jesús finalmente el que da a conocer al Padre en el verso 18. Así que todas esas cosas que yo les he descrito son cosas que se describen acerca del verbo. Pero como ya sabemos que el verbo se hizo carne y tenía un nombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, podemos entonces decir que todo lo que se dice del verbo se está diciendo de Jesús. Y todo lo que se está diciendo del verbo es que era Dios. Era Dios. Existía con Dios, habitaba con Dios, que era Dios, preexistía, estaba en relación eternamente con Dios, trajo toda la existencia. Él es la vida, Él es la luz, Él trajo todo y por Él todo subsiste. Así que mis hermanos y amigos, la encarnación no es el nacimiento de la segunda persona de la Trinidad. Repito eso. La encarnación no es el nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, sino su encarnación. Porque el Hijo siempre ha existido. Él estaba con Dios y era Dios. Así que no es que Dios esté naciendo, no es el nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, no, es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Jesús es preexistente y se hizo carne en Nazaret, Jesús de Nazaret. Así que Jesús, número 1, es una persona que vino en carne. Y número 2, al mismo tiempo, y en la misma realidad, es una persona que siempre ha existido, pues es Dios. Y eso lo resumimos en la fe cristiana como que Él es 100% hombre, 100% Dios. Ahora, yo sé que eso es muy complejo para entenderlo. ¿Cómo alguien puede ser completamente un hombre, se hizo carne, carnita y huesitos, y al mismo tiempo en él habitar la deidad, la plenitud de la deidad, como describe la Escritura más adelante? Es como decir, ¿has visto un cuadrado redondo? Como que no nos cae en la cabeza esa realidad, porque nosotros vivimos sujetos a una dimensión basada en el espacio y en el tiempo, y no comprendemos. Por eso Romanos concluye, cuán inescrutables son las riquezas y la sabiduría de Dios, cuán impenetrables son sus caminos. Porque en realidad es que nosotros quizás no alcanzamos a comprender completamente.
Pero el hecho de que no las comprendamos no quiere decir que no sean verdad. ¿Cómo 1 más 1 es igual a 1? Bueno, esa es la Trinidad que hay en Dios. Padre, Hijo y Espíritu igual un solo Dios verdadero. Y es la forma en la que la Escritura lo presenta. Sin embargo, aunque es difícil de comprender, Dios que se ha revelado en las Escrituras nos ha dejado maneras de comprender esa realidad, de cómo es que Dios se hace presente en la escena humana, en formas humanas o de maneras o en naturalezas de la realidad humana. Dios en su pedagogía y gracia nos ha enviado por siglos figuras, sombras que representaban de manera imperfecta esta realidad que en Cristo ahora es perfecta. Y es que Dios está con nosotros. Y eso nos lleva a nuestra tercera afirmación. Número 1, el Hijo de Dios es una persona. Bien, dígalo. El Hijo de Dios, número 2, es Dios. Y ahora, número 3, el Hijo de Dios habitó entre nosotros. Dios había manifestado su presencia entre el pueblo de muchas maneras. Una de ellas fue el tabernáculo, ¿recuerda? El tabernáculo era una tienda, una carpa, una tienda de campaña que Dios ordenó al pueblo que construyera. Y ese tabernáculo estaba en medio del campamento en el desierto. Recordarán que Dios había dicho, construyan el tabernáculo y lo pondrán en el centro. Y era un símbolo ¿de qué? De la presencia de Dios. Dios le estaba diciendo al pueblo, ustedes no están solos. Yo estoy con ustedes aquí y ahora. Construyan una tienda y yo vendré a esa tienda. Ponga en el lugar más íntimo algunos símbolos, la vara, pan, recuerdan, el arca del pacto. Y estas realidades estaban allí porque Dios quería comunicar al pueblo que Él estaba en medio del pueblo. Ahora, el tabernáculo es una tienda física. Tenía cortinas, tenía madera, era física. Pero al mismo tiempo el tabernáculo era una realidad espiritual. Era Dios con nosotros. ¿Lo ven? Algo físico, pero que comunica, Dios está entre nosotros. Y evidentemente Dios estaba ahí, en medio del pueblo, tanto que la gente no podía entrar de una manera inadecuada porque podían morir ante la presencia de Dios. Y había toda una manera de introducirse a ese lugar. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se encontraba con la presencia de Dios. El pueblo no quería entrar, solamente mandaba a Moisés, vaya usted, encuéntrese con Dios. Así que era algo físico, pero que también comunicaba la realidad de que Dios estaba con el pueblo. De tal manera, mis hermanos, que el texto, cuando nos dice a nosotros, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos está comunicando que esa sombra, el tabernáculo, ahora es una realidad. Porque la palabrita que dice y habitó entre nosotros, en el idioma original, se puede traducir como se tabernaculizó entre nosotros y puso su tienda entre nosotros. Esa palabra es la misma palabra que se usa para tabernáculo. Entonces, ¿ven lo que está diciendo Juan? Ahora Dios en su Hijo se tabernaculizó y se hizo presente entre nosotros. De tal manera, mis hermanos, que Dios en carne habitó entre nosotros. Así que ya no vamos al tabernáculo, ya no vamos al templo, ya no vamos a la iglesia a encontrarnos con Dios, como hacíamos en la antigüedad. Dios vino en carne para encontrarnos a nosotros. Y esa es la maravilla del Evangelio, que ya no vamos a Dios para encontrarnos con Él a un lugar, sino que en la encarnación Dios vino a nosotros para encontrarnos a cada uno de nosotros. En el antiguo pacto Dios estaba entre ellos, pero ellos no podían estar entre ellos. Dios estaba entre ellos en el tabernáculo, pero el pueblo no podía estar entre él, porque nadie podía entrar ahí. ¿Ven la diferencia? Dios estaba entre ellos, pero ellos no estaban en Dios.
Pero en el nuevo pacto que está inaugurando Jesús con su encarnación, Dios no solamente está entre nosotros, sino que ahora nosotros podemos estar en Él. Vengan a mí todos los que están trabajados, encargados, que yo los haré descansar. En el tabernáculo no había un aviso que dijera eso. En el tabernáculo no había un aviso que dijera, vengan a mí, que yo les daré descanso. No, no podían. Porque aunque Dios estaba entre ellos, ellos no estaban en Dios. Pero en Cristo, mis hermanos, por la obra de Jesús, por su encarnación y su vida perfecta, su muerte y su resurrección, ahora nosotros gozamos de una doctrina preciosa que se llama la unión con Cristo. Y es que tú estás en Él. ¡Wow! ¿Ha pensado en eso? Yo estoy en Cristo. No solamente que Él está en mí, sino que yo estoy en Él. Y eso es lo que nos comunica esta verdad. Hay otras verdades preciosas que se desprenden de allí, porque podemos ver cómo esas sombras del antiguo pacto se convierten en realidad en Jesucristo. Ya vimos el tabernáculo, pero Dios también envió a un pueblo llamado Israel. ¿Y sabe cómo Dios llamó a Israel? Mi hijo. Ustedes son mis hijos. Israel era el hijo de Dios. Y a través de Israel, Dios quería mostrarle al mundo su persona, que Israel fuera luz a los pueblos y a las naciones. Pero Israel no lo hizo. Israel falló, se volvió orgulloso y escondió la luz. Pero aquí tenemos a Jesús, al Hijo de Dios, que es la luz del mundo, como nos dice el verso 9, que da a otros el derecho de ser hijos de Dios, que da a conocer al Padre, al mundo. Israel era una sombra que ahora en Jesús se hace una realidad perfecta. Jesús es el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, que sí cumple la misión que Israel fracasó en cumplir. Una sombra que ahora es una realidad. Dios está salvando al mundo a través de su Hijo, ya no Israel, la nación, sino su Hijo Jesucristo, como el mensajero. Pero finalmente, mis hermanos, el verso 16 y 17 nos presenta una última manera en la que hay una sombra que en Jesús se hace realidad. La ley. La ley de Dios fue una forma en la que Dios se hizo presente entre nosotros. En el antiguo pacto, Dios mandó su ley. ¿Y saben qué conocíamos en la ley? El carácter de Dios. Dios en su ley está mostrándole al pueblo quién es Él, lo que Él quiere, lo que Él desea y la santidad de su nombre, cómo debe ser adorado. Dios se da a conocer al pueblo y les da una ley para que lo conozcan, para que sepan quién es Él. La ley en un sentido también es Dios entre nosotros. Es una gracia poder ver a través de la ley de Dios y entender algo de la naturaleza de Dios, algo de la realidad de quién es Dios, de su carácter, de su belleza. Es por la ley que conocemos la justicia de Dios también. Es por la ley que conocemos la misericordia de Dios. Es por la ley que conocemos la gracia de Dios. Es por la ley que conocemos nuestra pecaminosidad. La ley era una manera en la que Dios se hacía presente en la nación. Pero el verso 16 y 17 nos dice que en estos tiempos, a través de Jesús, el Hijo de Dios, en su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad por Jesucristo. Lo que Juan está diciendo es que la ley sí era una gracia, nos permitía ver como a través de un velo algo del carácter de Dios. En la ley vimos la expresión del carácter de Dios, pero ahora tenemos otra gracia que es mayor que la gracia anterior, una gracia sobre otra gracia. Es como la figura de una luz que se va extinguiendo mientras que otra luz va creciendo. La gracia de la ley se va extinguiendo y la mejor luz, la mejor gracia va apareciendo en la escena humana. Jesús trae una gracia mayor que la de la ley. Jesús es la imagen del Dios invisible, es la encarnación de su carácter santo. En la ley conocíamos el carácter de Dios en letras. En Jesús conocemos el carácter de Dios en su persona.
El texto contrasta no solamente la ley y el Evangelio, sino también a Moisés y a Jesús. Moisés reflejaba en su rostro el resplandor de la gloria de Dios, pero Jesús en el monte de la transfiguración produce el resplandor de gloria que hay en él. Moisés fue un mediador incapaz de introducir al pueblo a la tierra prometida. Jesús llevará a los suyos a la tierra prometida. ¿Lo ven? Una sombra que ahora en la persona de Jesús es una realidad. Unas sombras que Dios construyó a partir del antiguo pacto para decir al pueblo, yo estoy con ustedes. Y como yo estoy con ustedes, voy a estar con ustedes en el tabernáculo. Como yo estoy con ustedes, les daré una ley. Como yo estoy con ustedes, les daré líderes, les daré profetas como Moisés. Como yo estoy con ustedes, los guiaré. Como yo estoy con ustedes, vendré en una nube, en una columna, sombras. Pero ahora en Jesús tenemos la realidad de la sombra. Él es Dios perfectamente entre nosotros. Él es el Hijo de Dios. Jesús es verdaderamente, es la realidad de las sombras, es el cumplimiento de los símbolos. En definitiva, Jesús es el verbo preexistente, encarnado, el cumplimiento de todos los símbolos bíblicos del Antiguo Pacto. Ahora, porque eso es importante para nosotros. Es maravilloso, podemos alabar a Dios y dar gloria a Dios solamente por eso. Pero usted estaba preguntando hoy, ¿y por qué eso es una buena noticia? Porque eso tiene una buena noticia para mí, en mi hoy, en mi realidad, de mi problema con mi hijo, con mi esposa, los problemas financieros, y problemas de salud. ¿Sí? ¿De qué forma esto se convierte en una buena noticia para nosotros esta mañana? ¿De qué forma que Dios haya habitado entre nosotros es una buena noticia? Bueno, el profeta Jonás hizo una declaración breve, pero muy definitiva. Y es, la salvación es del Señor. La salvación es el Señor. De tal manera, mis hermanos, que solo Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar. Así que un hombre, por muy bien intencionado que sea, no puede salvar a nadie. Usted puede amar mucho a su hijo, estar dispuesto a dar su vida por su hijo, pero ¿sabe? Al final de cuentas, 10, 20, 30 años más tarde, 50 años más tarde, su hijo también va a morir. Así que usted no habrá podido salvarlo, rescatarlo de la realidad de la muerte y del juicio. Porque él se va a presentar, al igual que usted, solo que 50 años más tarde, ante el mismo tribunal. Usted puede tener muy buenas intenciones para salvar, pero ningún hombre puede salvar. Ningún profeta, ningún enviado del cielo. Nadie puede salvar, porque solo Dios puede salvar. La salvación es de quién. Sí. Así que cualquier persona que reclame la potestad de salvar, ¿qué está haciendo? Está reclamando sobre sí deidad. Está diciendo, yo soy Dios. Y Jesús, en muchas oportunidades, dijo a personas, vete, tus pecados han sido perdonados. Tu fe te ha salvado. Jesús, en este verso, dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les doy derecho de ser hijos de Dios. Jesús tiene la potestad de hacer a los hombres hijos de Dios. Solo Dios salva. Por lo tanto, era necesario que el Mesías fuera Dios, porque solamente Dios puede salvar. Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto puede salvar. Y esa es la buena noticia. Si Jesús solamente hubiese sido un filósofo de moral, un hombre con muy buenas intenciones, un ejemplo a seguir, un concepto abstracto del amor y de la unidad que celebramos en la Navidad, de nada nos serviría. Pero Jesús es Dios. Y como es Dios, si te dice, sé salvo, lo serás, lo eres, porque Él es Dios. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Es que nosotros, que fuimos salvados por el Hijo de Dios,
también podemos llegar a ser hijos de Dios. Y el texto nos dice cómo. Si lo recibes, lo que significa si crees en su nombre, serás un hijo de Dios. Solo si lo recibes, si crees en su nombre, en el nombre de Jesús, tú podrás conocer a Dios, como dice el verso 18. Y solamente si lo recibes, si crees en su nombre, podrás hacer tuya la vida que subsiste en él, porque solamente en el Verbo hay vida abundante y eterna. De tal manera, amigo y amiga, que vengo a dar testimonio de él, para que creas y tengas vida eterna esta misma mañana. Para que cuando vayas por la calle y te vean, esa persona pueda decir, miren, ¿quién es ese? Ah, allá va el Hijo de Dios. Allá va, ese es Hijo de Dios, que pueda decidir sobre ti esta misma mañana. Navidad es una preciosa paradoja. Porque la Navidad es una época de hermosa unidad familiar. ¿Sí o no? En Navidad hay reconciliación, en Navidad nos encontramos con los hermanos, comemos natilla, buñuelos, nos reunimos la familia, nos cansamos de estar juntos y ellos para arriba y para abajo, en la noche y en la tarde, las novenas. Es una preciosa oportunidad de unión familiar. Pero la paradoja está en que la Navidad realmente inició con una tragedia familiar, con una ruptura familiar. Porque está la historia de un hijo que abandonó su hogar, de un padre que se desprendió de su hijo para enviarlo a morir, de una familia perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estuvo dispuesta a renunciar a uno de sus miembros de la familia para que viniera a morir y vivir en las miserias de este mundo. Hoy podemos celebrar Navidad porque el cielo perdió su sol de justicia, porque el cielo estuvo dispuesto a desprenderse del segundo miembro de esta familia. ¿Ven la paradoja? La unidad de la Navidad es la ruptura de esta familia celestial. Dios se desprendió de su Hijo y lo envió a un mundo caos a morir. El Hijo abandonó su hogar para salvar a muchos en su nuestra casa. Así que cuando veas el pesebre, recuerda que de tal manera amó Dios al mundo, que vio a su Hijo, una familia, un papá, se desprendió de su Hijo para que tú puedas tener vida eterna. La Navidad es la despedida del eterno Hijo de Dios de su gloria y la bienvenida a la mortalidad en un pesebre. La Navidad es el despojo de Dios que enriquece a los hombres. La Navidad es la renuncia de Dios para dar vida a los hombres. La Navidad fue la agonía del cielo para la gloria de Dios y la paz en la tierra a los hombres que lo usan de su favor. Por eso hoy podemos decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en los que Él se complace. Vamos a orar.